Y a lo mejor tú te estás preguntando qué tiene que ver Ruth con Romanos, además de esa R que te decía. Pues muchísimo, muchísimo. El libro de Ruth, que está en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, viene el libro de... ¿Alguien sabe cuál es el primer libro que sigue después del Pentateuco? Josué, luego Jueces y luego Ruth. Es un libro pequeño, tiene 4 capítulos nada más, pero es un libro verdaderamente fabuloso. Es desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista meramente literario, es decir, como literatura simplemente, es hermoso en su narrativa, reconocido ampliamente incluso en círculos no cristianos como una narración hermosa, es una historia de amor, como alguien lo definió como es la película que el mundo está esperando que Hollywood descubra. El día que Hollywood descubra este libro y lo convierta en una película, va a ser la película de la historia, porque tiene todo. Pero no nos interesa solamente ese aspecto, ¿no es verdad? Además de todo eso, en Ruth tenemos la raíz de David. Es decir, David, el rey David, tiene su origen en Ruth. Ruth es la tatarabuela de David. O sea, la tatarabuela de Jesús. Entonces es importante. Pero no solo eso. Además, en Ruth nosotros encontramos ejemplificado lo que hemos estado estudiando. Es decir, la relación de Dios con Israel. ¿Te acuerdas? Terminamos el capítulo 11 entendiendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Y Pablo pregunta, ¿han tropezado para caída los de Israel? Y la respuesta es no. Es decir, sí han tropezado, pero no para caída. Y vamos a ver todo eso de una manera colorida en el libro de Ruth. Además, vamos a poder ver toda la relación de la iglesia prefigurada también acá. Y algunos dicen que para entender el libro de Apocalipsis tienes que haber entendido el libro de Ruth. Y sí, de alguna manera, en Ruth está todo eso descrito y de una manera muy clara. Entonces, y una cosa más. El tema central del libro de Ruth es redención. Redención. Son todas las cosas que tienen que suceder para que se pueda redimir algo que estaba perdido. Y si tú has estado viniendo al estudio de Romanos, sabes que nosotros estábamos perdidos y que hemos sido redimidos y que el precio pagado fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso lo vamos a estudiar en Ruth, que son solo 4 capítulos. Vamos a estar 3 semanas por lo menos en Ruth. El día de hoy quería ver capítulos 1 y 2, pero la verdad vamos a llegar solo al capítulo 1. Y no vamos a estudiar el libro de Ruth en un sentido específico, no nos vamos a clavar en todos los pormenores de Ruth, porque en vez de 4 semanas o 3 semanas nos tardaríamos 4 meses, porque es muy rico. Entonces vamos a verlo más o menos rápido. Y con esto en mente de que venimos estudiando Romanos, acabamos de terminar esta sección en Romanos en la que Pablo habló de Israel, su relación con la iglesia. Entonces ten eso en mente a la hora de estar repasando y lo que estudiamos la semana pasada, que son las señales de los últimos tiempos y todo esto. Entonces ahora sí, ya estás en Ruth, pues vamos a comenzar a este tiempo primero orando y poniendo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra es perfecta y no importa si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, la palabra, Señor, la que nos has dejado escrita apunta hacia tu sacrificio, hacia tu obra redentora en la cruz y hacia nuestra esperanza, Señor, nuestra esperanza que descansa no en nuestras fuerzas, sino en la gracia y en tu misericordia, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, te rogamos que nos hables y que, Señor, tú
que conoces nuestros corazones, siembres tu palabra para que pueda dar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ok, Ruth viene después de los 5 libros. Los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 se llaman el Pentateuco, o algunas veces se los conoce como la ley. Y bueno, son Génesis, Éxodo, que ya hemos estudiado en la iglesia, Levítico, que acabamos de estudiar, Números, que estamos estudiando, y Deuteronomio, que estudiaremos pues el próximo año probablemente. Y después de estos 5 libros viene Josué. Estos 5 libros están, sobre todo los últimos 3, están escritos en el desierto. En este tiempo en el que después del Éxodo, después de que salió el pueblo de Israel, ahora está en el desierto, anhelando entrar a la tierra prometida, recibiendo la ley de Dios. Y evidentemente, como vamos a ver en Números, despreciando la promesa de Dios en incredulidad, y por tanto, pues tienen que quedarse 40 años o 38 años en el desierto. Y después viene el libro de Josué, que narra la entrada a la tierra prometida y la conquista de la tierra prometida. Esto lo estudiamos en miércoles también hace ya un tiempo. Y después viene el libro de el libro de Jueces, que es todo lo que sucede después de Josué. Después de Josué, Dios levanta muchos jueces. Y son jueces, no son reyes, presidentes o algo así, sino jueces que Dios levanta para exhortar al pueblo, porque el pueblo, si tú recuerdas, el libro de Jueces comienza diciendo: mientras Josué vivió y los de esa generación, el pueblo se portó bien, pero después se olvidaron de todo. Entonces Dios de tanto en tanto tiene que levantar un juez para que traiga orden al pueblo, para que les regrese el corazón a Jehová. Pero muere ese juez y otra vez el pueblo se pierde. Y así están. Es en ese tiempo que sucede la historia de Ruth. La historia de Ruth está en tu Biblia después de Jueces, pero cronológicamente está durante Jueces. No se sabe exactamente qué jueces estaban, digamos, no quiero usar la palabra gobernando, pero digamos jueceando en Israel cuando sucedió esto, pero al final de cuentas no es tan importante en qué momento. Fíjate, voy a leer los primeros versículos y ya entramos en la historia. El capítulo 1 es solamente la presentación y te vas a quedar con ganas de ver qué es lo que sucede, porque el drama, la trama comienza realmente en el capítulo 2. Aquí nos vamos a tener como la introducción y todo esto. Capítulo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá. Belén es la ciudad, Judá es el territorio. En Josué aprendimos que el territorio se dividió en tribus. Entonces, en la tribu de Judá, en la porción que le correspondía a Judá, está la ciudad de Belén, o el pueblo de Belén. Y dice: un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Moab está del otro lado del río Jordán. De hecho, es una forma muy fácil de verlo. Me voy a dar así un poco la vuelta. Aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea, y entre los dos está el río Jordán. Al lado, si estás viendo al lado izquierdo, está Jerusalén, el Mar Muerto, Jerusalén, Mar de Galilea, río Jordán, Jerusalén. Aquí está Moab, justo al otro lado del Mar Muerto. Es decir, está fuera del territorio de la tierra prometida. Entonces se van a Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Efrateo quiere decir que venían de la tribu de Efraín. Entonces vivían en Belén, en el territorio de Judá, pero eran efrateos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok, ese es el contexto geográfico que nos está mostrando e histórico. Número 1, dice: sucedió en los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo eran los días que gobernaban los jueces? Si tú volteas tu Biblia una página atrás nada más, en Jueces capítulo 21, versículo 25,
está la descripción de cómo eran los días en que gobernaban los jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa frase aparece varias veces en el libro de Jueces. Y eso es, si te das cuenta, un poco como lo del día de hoy. Bueno, el día de hoy sí hay presidente en México, pero de todos modos, cada uno hace lo que bien le parece. Nadie está buscando la gloria de Dios, sino lo que bien le parece a cada quien. Y ese era el ambiente que había cuando se desarrolla esta historia. En segundo lugar, vemos que hubo una hambre, una gran hambruna en la tierra. Y acompáñame a Deuteronomio capítulo 11, por favor. Deuteronomio 11, versículo 13. Y esto es algo que Dios está prometiéndole a su pueblo. Si obedeciereis cuidadosamente, Deuteronomio 11, 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, o sea, si hacen esto amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿cuál va a ser el resultado? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Verso 16, importante. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y no os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. ¿Qué pasaría si es que se aparta su corazón y sirven a dioses ajenos? Se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, cuando leemos que hubo una gran hambre en la tierra, no es una cuestión climática. Es que el pueblo, porque como lo leímos, cada quien hacía lo que bien le parecía, estaba abandonando a Dios. Si tú lees el libro de Jueces, vas a ver que siempre es como una montaña rusa, ¿no? Sí, Dios es todo, es lo máximo, le vamos a adorar solamente a Él. Bueno, no solamente a Él, de todos modos hay otros dioses que son mejores. Claro que sí, están los dioses de los vecinos, esos son dioses de verdad porque les dan... No, pero hay que arrepentirnos porque solo hay un Dios verdadero. Y así están, suben y bajan y suben y bajan. Y parece que este momento es uno de esos momentos bajos en que han abandonado a Dios y por tanto hay una gran hambruna. Y eso es importante porque quiere decir que el problema no es el hambre. El hambre es el síntoma. El problema es el pecado. El problema es el pecado del pueblo, no el hambre. El hambre es simplemente el síntoma del pecado. Y esta familia, ¿qué es lo que hace? Dicen, pues hay hambre en la tierra, vamos a solucionar eso. Y tú y yo hacemos muchas veces eso. Por causa de pecado nuestro, empezamos a vivir consecuencias y lo que queremos es resolver las consecuencias en vez de tratar con el pecado. ¿No te ha pasado? Que porque estás administrando mal tu dinero, robándole a Dios, no dándole lo que le corresponde, lo que es suyo. Hay problemas económicos en casa, entonces ¿qué hacemos? Pues resolvamos los problemas económicos. ¿Cómo? Pues vamos a conseguir otro trabajo. O vamos a poner otro negocio, o vamos a hacer... Y realmente la escasez económica puede ser, no siempre, pero puede ser un resultado de una mala administración, o de pecar, y así puedes ver mil cosas que tú y yo lo que hacemos es tratar de resolver el síntoma y no el problema. Y el problema es el pecado. Y eso es lo que hace esta familia. Dicen, pues hay hambre, pues vámonos a Moab. ¿Y se van a dónde? A Moab. A un territorio enemigo. Dejan Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de pan. Y dejan Judá, el territorio donde estaban. ¿Qué quiere decir Judá? Adoración o celebración. Y se van a Moab. Ahora, ¿nunca te ha pasado que dices, no puedo adorar a Dios? Como que, es que la alabanza no me gusta, siempre son las mismas canciones. Es que la iglesia, la verdad es que lo que pasa es que ahora es muy grande. Antes era más padre en el Salón del Valle, más chiquitito, nos conocíamos más. Ahora es muy grande. No, y aparte la enseñanza hoy va a predicar Iber, entonces como que siempre se hace bolas. Y mejor, me gusta más cuando está Fermín y no sé qué, y ta. Y ¿sabes qué? Suele suceder
que cuando eso pasa, el problema no está ni en la iglesia, ni en la alabanza, ni en el predicador, sino en el corazón y generalmente en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo digno de adoración, no importa quién esté en la alabanza, ¿sí o no? Y la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, no importa quién predique, ¿no es verdad? Entonces, tanto el alimento, la casa de pan, como la adoración, Judá, Belén y Judá, las abandonamos cuando por nuestro pecado nos distraemos de lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos el pan en Moab, fuera del territorio de Dios. Ahora, ¿quieres saber qué pasó en Moab? Agárrate porque esto está feo. Hacía unos años, muchos años atrás, Dios había dicho: voy a destruir estas dos ciudades porque el pecado es demasiado grande. ¿Tú sabes qué ciudades son? Sodoma y Gomorra. Pero no las voy a destruir así nomás. Y Dios decide decirle a Abraham, y Abraham intercede, hasta regatea con Dios, hasta que Dios dice: está bien, voy a perdonar la ciudad si es que encuentro unos cuantos justos. Y luego llegan estos ángeles a la ciudad y no encuentran a nadie y le dicen a Lot: ¿sabes qué? Vete. Tú, tus hijas y tu esposa salgan. En el camino su esposa puede salir, pero no saca su corazón de Sodoma. Entonces regresa y voltea a ver. No es una cuestión de que volteó a ver y pum, se transformó. Es que su anhelo estaba en regresar y entonces es transformada en sal. Y entonces Lot y sus hijas huyen a una cueva. Y sus hijas tienen una gran idea. Dicen: pues aquí no hay hombres, no vamos a tener hijos, se va a perder la herencia, pues emborrachemos a nuestro padre y tengamos relaciones con nuestro padre. Y tuvieron 2 hijos, uno de ellos Moab. Entonces, cuando hablamos del territorio de Moab, entendemos que este es un pueblo nacido de una relación incestuosa entre Lot y su hija. Entonces, evidentemente no es algo bonito. Acompáñame al Salmo 108, por favor. Los moabitas, además, en la Biblia siempre representan la carne. Los moabitas y los amonitas siempre representan la carne en la Biblia, que son los 2 hijos de Lot con sus hijas. Salmo 108, versículo 9. Dios está diciendo: Moab, desde el versículo 8 para que entiendas el contexto: mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Y básicamente está diciendo eso. La vasija para lavarme es lo que en esa época era como el lebrillo donde metían los pies sucios para ser lavados. Y lo que está diciendo es: dejaste la casa de pan por el lebrillo donde se lavan los pies sucios. ¿Tú crees que vale la pena eso? ¿No te parece un mal negocio? Pero bueno, eso es lo que hace esta familia, y eso es lo que tú y yo hacemos muchas veces cuando nos desenfocamos, cuando tratamos de huir de un problema, pero por vista, y no seguir a Dios por fe. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de resolver lo material a costa de lo espiritual. Pues no hay dinero, tenemos que trabajar. Bueno, pues aunque no vayamos a la iglesia los domingos, pero pues bueno, Dios va a entender que tenemos que trabajar. Dios entiende. El que se muere eres tú. Espiritualmente, el que se muere eres tú o yo. Si dejamos a Dios, Dios permanece sin mí, Dios existe sin mí. Yo no le hago falta en nada a Dios, pero yo lo necesito. ¿Por qué crees que la adoración es importante? ¿Por qué crees que Dios habla tanto acerca de la adoración? ¿Será que Dios tiene un complejo de inferioridad? ¿Que si nosotros no le decimos: Señor, eres hermoso, Dios se siente mal? No. De hecho, la palabra Jehová quiere decir autoexistente. Él existe en sí mismo. No necesita absolutamente nada ni nadie para existir y para estar perfecto y completo. Nada. Pero yo necesito adorarle. Es mi necesidad adorarle. Porque dice la palabra, ¿te acuerdas? Tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, semejantes a ellos son los que los adoran. Tú te conviertes en aquello en lo que adoras. Yo me convierto en aquello en lo que adoro. Y lo puedes ver claramente en los adolescentes. Sale un nuevo artista que usa paliacate, tienes todos los adolescentes con paliacate.
porque ese es su ídolo, eso es su meta. Y no digo que esté mal eso es un asunto X. Lo que estoy diciendo es, la respuesta de nuestro corazón siempre es así. Y yo necesito ser como el Señor para poder vivir con gozo. Y por eso le adoro, porque es digno y porque es mi necesidad. Es mi alimento. Y otra vez, el pan y la adoración tienen que ver con eso. Pero cuando nos desenfocamos, nos volteamos y vamos a ir a Moab. Ahora, versículo 3, vamos a ver las consecuencias de lo que hicieron. Ruth capítulo 1, versículo 3. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Salieron huyendo diciendo, no hay pan, vámonos a Moab. Llegaron a Moab y primero muere Elimelech. ¿Sabes qué quiere decir Elimelech? Mi Dios es rey. Eso quiere decir Elimelech. Mi Dios es rey. Y cuando nosotros huimos al campo de Moab, lo primero que sucede es que muere Elimelech. Tu Dios ya no es rey. Tu Dios ya no es rey. Ahora el rey es otra cosa. Ahora el rey es el dinero, el que manda es... O sea, muere esto en ti. Es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es tus más cercanos. Tu familia es adoptada por el mundo. Es abrazada por el mundo y por el enemigo. En vez de ser abrazados por la palabra y por el Señor, comienzan a ser abrazados, encantados, enamorados y conquistados por el mundo, por la carne, por el enemigo. La tercera consecuencia que vemos ahí es que puede haber paz momentánea. ¿Sí o no? Si tú tienes problemas económicos, si dices necesito problemas económicos, pues voy a, no sé, vender piratería. O tengo que comprar este programa, pero no tengo, entonces lo voy a descargar. Resuelves. Y el pecado, sí, resuelve los problemas, es la verdad. Necesitas dinero, asaltas un banco, se resuelven tus problemas económicos. Pero momentáneamente. Esa paz es breve, efímera, pequeña, falsa, inútil, vacía, hueca, absurda. Solo la paz de Cristo es estable, es de gozo, está más allá de las circunstancias. Y ellos sí, no, pues ya llegamos, hay pan, ya podemos, mira, pues no sé qué, pum, muere Elimelech. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, que se casen mis hijos con 2 chicas de acá, pues ya se casan. ¡Wow! Ya, estamos bien, vamos bien. Sí hubo una tragedia, pero vamos bien. 10 años y mueren también los hijos. Así es la paz que ofrece el mundo. Y la última consecuencia es que quedas desamparado, al igual que Noemí. Y ahí están. Entonces, versículo 6. Y aquí voy a leer una gran porción y luego vamos a regresar a enfocarnos en estos 3 personajes, 3 ejemplos. Versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras. ¿Quién? Noemí. Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado Moab. ¿Dónde había visitado Dios? A su pueblo para darles pan. O sea, Dios visitó nuevamente a su pueblo. Probablemente algún juez se levantó y otra vez el corazón del pueblo regresó a Dios. Y Dios visitó y volvió a dar pan. Y Noemí escucha, pero la bendición que fue buscando fuera del territorio de Dios, no la encuentra, sino ¿dónde? En el territorio de Dios. Y dice, se levanta y regresa. Y dice versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces ahí van las 3 viudas caminando rumbo a Belén para regresar a casa. Y Noemí sucede algo probablemente, bueno, ahorita les digo que probablemente pudo haber sucedido, pero versículo 8 dice, Noemí dijo a sus 2 nueras, andad,
Volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos, refiriendo a sus hijos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, o sea, deseándoles que se vuelvan a casar. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, no estamos acompañándote hasta la frontera, vamos a ir contigo hasta tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? En esa época la costumbre era que cuando moría el varón, el esposo de una mujer, el hijo menor tenía que casarse con esta mujer para darle descendencia y de esa manera perpetuar el nombre de su hermano. Y lo que está diciendo es, ya no tengo más hijos. Y ya, es más, aunque tuviera esposo y esta noche quedara embarazada, no me esperarían tantos años para que pudieran casarse con mi hijo, para que pudiera darles a ustedes descendencia. Regrésense a sus casas. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ok. Déjame primero ver en Noemí qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo Noemí. Noemí escucha que Dios ha regresado, ha visitado a su pueblo y ha traído pan, entonces decide regresar. Han pasado 10 años, por lo menos. Y emprende el camino de regreso. Pero algunos comentaristas se preguntan, ok, está regresando a su tierra, pero ¿está regresando a su Dios? Porque puede estar regresando a Belén sin haber regresado a su Dios. ¿Hay en su corazón un arrepentimiento genuino de que no debió haber dejado la casa de pan? ¿Por qué dudan algunos comentaristas? Porque es un poco rara el esfuerzo que ponen que no la acompañen sus nueras. Era un camino difícil. Era un camino peligroso. ¿Recuerdas? El buen samaritano en esa ruta es que es asaltado, dicen algunos. Era un camino peligroso. Más para una viuda que ya era mayor. ¿Por qué no estar acompañada por sus dos nueras? Algunos dicen porque serían la evidencia de que no tuvo fe en Dios. Vendría con extranjeras a Belén y eso no sería bien visto. Algunos dicen eso. De hecho, en el versículo 15 sucede algo rarísimo. Le dice a Ruth, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Está diciéndole, ¿sabes qué? Mira, ella ya se fue tras de sus dioses, acompáñala, sigue adorando a tus dioses chafas, viejos, que no sirven. Es como que muy rara la actitud de Noemí. Algunos dicen, Noemí no está teniendo una actitud correcta. Otros dicen, no, simplemente está diciéndoles, pues, si se van conmigo a Belén, nadie se va a querer casar con ustedes por ser extranjeras. Mejor regrésense. Pero aun si fuese así, Noemí seguiría viendo lo terrenal. Porque ¿qué es más importante? ¿Encontrar un buen marido o encontrarte con el Señor? El Señor, siempre. El segundo personaje que tenemos acá es Orfa. Y Orfa quiere ir. Orfa no tiene ningún problema con el Dios de Israel. No está peleada con el Dios de Israel. No tiene ningún pleito con el Dios de Israel. Ama a Noemí, le cae bien, pero no es suficiente. Porque dice, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y a veces tú y yo podemos ser también Orfa. Y decimos, yo no tengo problema con el cristianismo, con el Dios cristiano. No, la neta me parece bien padre. Es más, hasta yo voy los domingos, yo voy los miércoles.
pero con un beso se entregó al Hijo del Hombre. Lo importante es quedarse con Él. Pedro no le dio un beso, le dio una cachetada. Pedro lo negó, pero se quedó con Él y su corazón fue transformado. Judas lo besó, pero se apartó. Entonces tenemos a Noemí regresando, pero no en un arrepentimiento genuino. Tenemos a Orfa diciendo, pues sí, está padre, está increíble, yo no tengo problemas, pero creo que no es para mí. Lo mío lo voy a buscar acá. Y el tercer personaje que tenemos es Ruth. Y Ruth, ponte a pensar, Ruth tiene todo en contra. Número 1, su cultura. Creció adorando al dios Moloch. Creció adorando al dios Quemos. Creció haciendo sacrificios humanos. Creció en paganismo, en promiscuidad. No solo eso, no solo su cultura, sino además su historia, sus circunstancias. Se muere su esposo, se muere su suegro, se muere su cuñado. Cualquiera diría, si Dios trata así a su gente, porque todos ellos eran judíos, ¿yo para qué quiero ir allá? Nuestros dioses aquí nos tratan mejor. Tiene en contra a su suegra, que le dice, no vayas, quédate, regrésate, vuélvete a tus dioses. Pero ella tiene algo en su corazón que es más fuerte. Es más fuerte. Probablemente vio en Noemí en algún momento una luz de fe, y eso fue lo que la dirigió al Señor. Porque en el capítulo 2, en el versículo 12, fíjate lo que le dicen a Noemí. 2:12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, en algún punto, Ruth corrió a refugiarse bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. Y por eso, cuando le dice Noemí, ¿sabes qué? Regrésate, no tengo hijos, no tengo futuro, en Belén nadie te va a querer, regrésate a tus dioses. Ella dice, se queda. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, versículo 15, se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Y Ruth le responde, no me ruegues que te deje. Esta porción ha sido sacada de acá muchas veces y se dice en bodas, ¿no? Muchas veces en bodas la mujer le dice al esposo esto y se ha tomado realmente el contexto en el que está, porque es un voto muy hermoso. Pero el contexto en el que está es de una nuera a su suegra y está diciéndole, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada. O sea, está poniendo a Dios por testigo. Está invocando el nombre de Dios. Que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué diferencia? ¿Con cuál de estos tres te identificas? ¿Con Noemí? Que sí regresa a la iglesia. Sí sé que hice mal y regresa. Tengo un amigo muy querido que ha regresado a la iglesia 4 o 5 veces y siempre regresa para quedarse. Ahora sí, ya estoy cansado, ahora sí. Unos meses y probablemente va a venir otra hambruna a Belén. Y vuelve a Moab. Y vuelve. Y otra vez escucha que ha visitado Dios a su pueblo y regresa. Y ¿eres como Noemí? Que regresa, pero sin regresar en un arrepentimiento genuino, verdadero. Regresando a la iglesia, no solo tú, sino con todos los que pueda conmigo. No conoces gente que regresa, pero y no ha cambiado nada. Cuando regresas al Señor, regresas con tanto fuego que incendias a todos los que están contigo. Y se enamoran del fuego o te detestan, pero saben que estás encendido. Ahí está Noemí. O te identificas con Orfa, que dice, pues yo no tengo ningún problema. Es más,
Conozco gente. Miren, yo no tengo ningún problema. Si quieren hasta les presto mi casa para que hagan estudios bíblicos acá. No hay problema, vengan. Pero yo no. Y ahí está Orfa. La besa, la quiere, pero no. Ahora es como Ruth, que dices, todo estaba en contra mía y por gracia conocí al Señor. Y no me mueve nadie. Y no me mueve nadie. Y voy a ir donde está el Señor. Ya está resuelta mi vida. Sé dónde voy a morir, en brazos de Cristo. Y eso es increíble. Eso es increíble. El día de hoy leía que alguien ponía, no temas morir. Teme no haber nacido. ¿Y cómo? ¿A qué se refiere? Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Teme no haber nacido. No temas morir. Porque todos vamos a morir. Bueno, la semana pasada dijimos, no todos. Algunos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que no, morirán todos. Teme no haber nacido. Y la única forma de haber nacido es haciendo lo que Ruth dice. Mi vida está resuelta. Estoy crucificado en la cruz del Calvario. Es seguir el ejemplo de Ruth. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, acepta y van las dos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿De qué habrán hablado? Un camino tan largo, algunos dicen que es un camino que es de varios días, 5 o 6 días. ¿De qué habrán hablado? ¿Será que Noemí le empezó a decir, bueno, mira, no te vas a sacar de onda, pero tienes que hacer esto, Me encanta cuando vienen amigos míos a México, hay ciertas cosas que hay que advertirles porque suceden solo en México. Y al revés, cuando he tenido amigos que han ido a Bolivia, les tengo que advertir de cosas que suceden solo en Bolivia. Entonces yo me imagino a Noemí advirtiéndole a Ruth, mira, esto funciona así, esto es así, no vayas a decir estas palabras porque allá quieren decir esto, no vayas, como instruyéndola un poco. Y llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, Noemí quiere decir placentera o deliciosa, deleite. Y ella está diciendo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amarga, porque el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y ahí está Noemí, un poco Mara, un poco amarga. Pero si preguntara en otra iglesia, conozco la respuesta. En esta me interesa preguntar, ¿Dios puede amargarte? ¿Cómo no? Si Dios no puede amargarte, no has vivido. ¿Dios no te ha hecho pasar por días amargos? Gloria a Dios que sí. Gloria a Dios que sí. Esta idea de que Dios quiere que seas feliz y seas próspero y nunca derrames una lágrima no viene en la Biblia. Dios dice que al que ama, disciplina. Y la disciplina no es causa de gozo. No hay forma en que... Una vez conocí a alguien que decía, es que sé que estoy en un periodo de disciplina, pero no encuentro gozo. Y la palabra dice que me llamen gozo, que me sienta en gozo en las diversas pruebas. Y yo le tuve que decir, no. La palabra dice eso, que cuando estés en diversas pruebas, os tengáis por sumo gozo. Pero no estás en prueba, estás en disciplina. Y la disciplina no es causa de gozo, ni puede ser, ni pretende ser causa de gozo. Cuando a mi hija le tocan varitas, me dice, papá, me duele. Y le tengo que decir, sí, y tiene que doler. Porque si no, no es disciplina. O sea, si a mi hija yo le doy una vara que no duele, es una burla. Es una burla a mi autoridad, es una burla al amor a ella, porque no está aprendiendo nada. La disciplina tiene que doler. Y gloria a Dios cuando duele. Qué triste, qué terrible, qué trágico es cuando Dios quiere disciplinarte y no duele.
tu corazón se endurece. Tu corazón se endurece y se endurece. Y ella está diciendo, y Dios me ha... Pero ¿sabes qué? Está diciendo todavía, Él es el Todopoderoso. Sí, está amarga, como mi hija después de la vara. Está llorando, pero sabe quién es el Todopoderoso. Y si te das cuenta, solo en esta porción dice Todopoderoso en el versículo 20, Jehová en el versículo 21, Jehová en el versículo 21 y Todopoderoso en el versículo 21. Está su boca llena de Dios. Y después de ejercer disciplina sobre mi hija, ¿sabes? El tiempo hermoso es cuando ya nos abrazamos, oramos y me abraza y la abrazo, y a veces tiene un castigo, pero sabe que la amo y lo sabe bien. Y ella está diciendo, sí, me ha puesto en amargura, pero te das cuenta, número 1, si no lo hubiera puesto en amargura, no estaría aquí. Seguiría en Moab. Seguiría en Moab. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos tenido que pasar por tiempos de amargura para venir al camino del Señor? Y ahora decimos, Señor, gracias. Fue duro, fue doloroso, fue amargo, pero fue lo mejor que me sucedió, porque estoy aquí. Y no solo eso, sino que además su perspectiva ha cambiado. ¿Qué dice en el versículo 21? Me fui llena y he vuelto con las manos vacías. ¿A poco? Cuando salió dijo, no hay pan, no hay nada, vámonos. Pero ahora su perspectiva ha cambiado. Su perspectiva es completamente distinta y dice, ¿sabes qué? Tenía todo aquí. Y ahora regreso vacía al único lugar que puede llenarme, a la casa de pan, al lugar de adoración. ¿Y sí o no que nos ha pasado? ¿Nunca has dejado de ir a la iglesia? Yo sí, 2 años dejé de ir a la iglesia. Porque tenía cosas más importantes que hacer. Porque no me satisfacía la iglesia, porque era una pérdida de tiempo, porque lo que sea. Busqué mis riquezas en otro lado, busqué la paz de mi corazón en otro lado. Y un día tuve que reconocer, tenía todo. Y ahora regreso golpeado, roto, vacío. Pero regreso, porque Dios trató conmigo. Y pueden haber pasado 10 años, o 10 días, o como en mi caso, 2 años. Si tú te has apartado, si el día de hoy tú estás aquí como Noemí, ¿por qué vienes? Está chido, pero no hay arrepentimiento. Si el día de hoy tú estás aquí como Orfa, pues está padre, pero realmente eso de entregarle mi vida a Dios, porque no es que Noemí y Ruth solamente están cambiando de dirección. En vez de escribirme a Moab, escríbame ahora a Belén. No están cambiando de dirección geográfica, están cambiando de muerte a vida, están cambiando de dónde está puesto su corazón. Si no has vivido eso, el día de hoy es el día. No importa si eres cristiano de toda la vida y has estado apartado 10 años, 10, 15 años, 20 años, 30 años, no importa. La gracia y la misericordia de Dios el día de hoy están tan frescas, tan puras, tan claras como el primer día. Y aquí está extendida el camino a la casa de pan. Y dice el verso 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y llegan en este momento en el que van a empezar a cegar los campos, a cosechar, a sacar todo el fruto que ella no había visto, pero llega en este tiempo. Y este tiempo era el tiempo de Pentecostés, porque Pentecostés, 50 días después de Pascua, era el tiempo en el que se presentaba la primera gavilla para iniciar la fiesta de la cosecha, 50 días después de Pascua. Y justo en ese tiempo llegan, y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. ¿Qué tiene que ver esto con Romanos 11? Noemí es como Israel, Ruth es como la iglesia. Noemí era del pueblo de Dios. Ruth, como la iglesia, es de un pueblo que no le pertenecía al Señor, un pueblo ajeno a Dios. Dice que vivíamos ajenos de la vida de Dios, que no éramos nación, éramos olivo silvestre.
Pero por causa de la caída de Noemí, porque Noemí tropezó y se fue a Moab, Ruth puede regresar con ella. Y nosotros podemos decirle, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Si no fuera por Noemí, si no fuera por Israel, nosotros no tendríamos Dios. Y yo sé que puedes decirme, no, Dios es todopoderoso, pero entiendes lo que digo. ¿Entiendes lo que digo? Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 11. ¿Tropezaron para caída? No, tropezaron para bendición nuestra. Y si su tropiezo fue bendición para nosotros, ¿cuánto más va a ser su plena restauración? Ahora que Noemí regrese a casa, la casa de pan, ¿cuánta bendición habrá para Noemí y para Ruth? Ahora, Ruth ya está en Belén, pero todavía no puede participar de nada y todavía no tienen nada. Tiene que ser redimido todo. Pero eso lo veremos la próxima semana, porque es donde la historia se empieza a poner más interesante y donde vamos a conocer al que prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Así que quédate con esto. Noemí, Orfa o Ruth, ¿cuál eres? Y si no eres Ruth, arrepiéntete. Ahí está la gracia. Si estás pensando en salir de casa de Belén, decir voy a buscar pan en otro lado, voy a buscar saciedad en otro lado, te recuerdo que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. ¿Necesitas sabiduría? Ve a Él y que Él te diga qué hacer. Jesucristo dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. No salgas a buscar a Moab, quédate en la casa de pan. No importa cuánto tiempo pasó, el día de hoy es tiempo de regresar a Belén. Es tiempo de regresar a la casa de pan. Es tiempo de regresar al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Padre, no había nada en nosotros, éramos ajenos de ti, no te buscábamos, no te seguíamos, te detestábamos, éramos enemigos tuyos y nos amaste, Señor. Y gracias porque en tu plan incluso tu pueblo entero tropezó para que nosotros alcanzáramos bendición. Y queremos pedirte, Señor, primeramente que seamos bendecibles, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir todo lo que tienes para nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y a ser transformados. Señor, tú eres nuestro Dios, está decidido, no hay marcha atrás, no importa cuánto nos rueguen, no importa cuánto venga, Señor, está decidido, tú eres nuestro Dios y no hay otro. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos aquí en la tierra. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Señor, si tú tienes que disciplinarnos, no nos vamos a mover, seguimos aquí, Señor. Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Señor, tu palabra es perfecta. Hazla viva en nuestras vidas, Señor, te lo rogamos. Y Padre, queremos rogarte por Israel, por tu pueblo. Te rogamos por Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Te rogamos, Señor, que tu pueblo pueda ver quién eres, que eres el Mesías que rechazaron, y que puedan ver la gracia y el brazo extendido que tú tienes hacia ellos. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.